Pero pasó el tiempo y me encontré con esta terrible adversidad. Un cáncer declarado que nadie sabía que teníamos. Plena pandemia. Había empezado en marzo la pandemia y en el mes de mayo me descubren esto. Yo solo en la clínica porque no podía ir más nadie. Y desde esa clínica tuve que llamar a mi esposa y decirle que el problema que yo estaba padeciendo, los dolores que yo estaba sufriendo, era un temor cancerígeno que estaba en mi cuerpo. Lo tengo que internar, me dijo el médico. Pues intérneme. Ahora el problema es quién va a venir, porque no vienen acá los técnicos que tienen que hacerle los estudios. De intérneme, dije. La llamé a mi esposa y le dije, es un tumor. El cirujano llegó y me dijo, yo te esperaba la semana pasada, pero no había turno, no me dieron turno, y como nadie sabía lo que yo tenía, no se preocuparon. Y entonces me dijo, mañana te opero. Y él me operó, ese cirujano me operó. Ese fue el cirujano que después de 2 años le dijo a mi familia, yo no esperaba verlo nunca más. La operación salió bien, pero había una metástasis en mi cuerpo, o sea que se había diseminado el mal. Y era grado 4, que es el más alto. Es el más alto. ¿Y sabe lo que sucedía? Yo ponía la radio y había un médico hablando de cáncer con metástasis grado 4. ¿Se salva? Difícil. Pero tengo algo. Y eso que tengo, te lo voy a dar. Lo voy a compartir. Tengo algo. Tengo algo que me dejó mi Señor. Tengo algo que me dejó mi Maestro. Tengo algo que me lo entregó, me lo encomendó. Y antes de ascender a los cielos, me dijo que lo haga. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y si estás enfermo, el Señor tiene poder para sanarte. Y si tu problema es económico, el Señor tiene poder para solucionar tu problema económico. Abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 32 y versículo 27. Es el texto que vamos a leer. Después yo voy a compartir otros textos y voy a hacer mención a otros textos de la palabra de Dios. Este mensaje para mí es muy especial, es muy particular, es muy personal y quiero compartirlo con ustedes. Jeremías capítulo 32 y versículo 27. Yo lo voy a hacer de la traducción Nueva Versión Internacional y dice así la palabra del Señor. Esto lo dice el Señor, Esta es palabra del Señor directamente. Él dice así: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Y hace una pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? ¡Wow! ¿Se anima a leerlo conmigo? Aquí tiene la traducción en la pantalla para poder leer todos de la misma traducción. Y piense usted que esto lo está diciendo el Señor, el Dios de toda la humanidad. Y nos hace una pregunta. El Señor está haciendo una pregunta. Y ante una pregunta siempre tiene que haber una respuesta. Entonces, qué importante es cuál sea la respuesta que cada uno de nosotros podamos darle en este momento. Leemos juntos. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y yo digo, no, Señor, no hay nada imposible para mi Dios, el Dios de toda la humanidad. No hay nada que sea imposible para Él. Amén. 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 Aleluya. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. El Dios de toda la humanidad nos dice a través de una pregunta que para Él no hay nada imposible. Porque Él está preguntando, pero la respuesta del pueblo de Dios, la respuesta de los que conocemos a Dios es: Señor, no hay nada imposible para ti. Y tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios del obrar de Dios a través de toda la historia de la humanidad. Tenemos ejemplos de milagros que el Señor hace.
aquellas cosas que nosotros no podemos solucionar, aquellas situaciones que nosotros no tenemos la capacidad porque somos limitados. Y alguna vez le digo, Señor, necesito un milagro. Hay una canción muy linda. Algún día a lo mejor la voy a cantar. Dice, necesito un milagro. Tú necesitas un milagro, necesitamos un milagro. Hay un milagro maravilloso, aleluya. Ya vamos a hablar de él también. Pero Dios ha hecho milagros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y si recorremos la palabra de Dios, comenzamos, hay muchos otros anteriores, ¿no? Pero para que aquellos que no leen a lo mejor tanto la Biblia, pero conocen de las historias de la Biblia, puedan ir recordando. El Señor abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco. Eso es un gran milagro. Y cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace con un propósito. Tenemos que entender esto. Dios obra con propósitos. Y cuando Dios hace un milagro, Él tiene un propósito a través de ello. Glorificarse en ello y que también aquellos que participan de ese milagro puedan comprender que para Dios no hay nada imposible, que Dios es el Dios todopoderoso y que Él ha extendido su mano para su creación y ha provisto todo para que nosotros vivamos una vida de bendición plena, sabiendo que el Dios de milagros está con nosotros. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios abre el mar rojo para que pase su pueblo, Él tenía un propósito, hacerlos libres, porque allí mismo, en ese lugar, luego, Él destruye todo el ejército enemigo que quería destruir al pueblo de Dios. El pueblo cruzó en seco, pero cuando el ejército del enemigo entró allí en el mar en seco, Dios cerró las aguas y allí pereció todo un ejército, carros, caballos, soldados, todo. Y eso es lo que hace nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Y podemos compartir otros también. Dios no solo abrió el mar rojo. Mire, antes de eso, hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de la familia, Dios le hace una promesa a Abraham, que de su descendencia van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero he aquí un detalle. Sara ya era una mujer grande. Ya la biología no permitía, humanamente hablando, que ella pudiera reproducir un hijo. Abraham también era grande, pero el tema estaba en Sara. Ella ya no tenía, como dice las escrituras, ¿no es cierto?, la costumbre de las mujeres. O sea, ella no tenía la posibilidad de engendrar y de poder reproducir. Sin embargo, el Señor le dice a Sara que en tal tiempo, y yo quiero leérselo esto en Génesis 18:14, el mensajero de Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Aquí ya encontramos una pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dios le estaba entregando ese mensaje a Abraham, de tu descendencia, pero Abraham no tenía descendencia y era difícil que la tuviera humanamente hablando. Ya no podía tener hijos su esposa Sara. Sin embargo, la pregunta de parte de Dios es, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y allí viene también la respuesta. Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y en el lapso de ese año Sara tuvo un hijo llamado Isaac. Y luego Isaac tuvo otro hijo, Jacob. Y de Jacob vinieron las tribus de Israel. Y así continuó hasta el día de hoy la descendencia de Abraham. Y a través de la descendencia de Abraham viene el Salvador, Jesucristo, Dios hecho hombre. Aleluya. Y a través de él todas las naciones pueden alcanzar la bendición de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios también derribó los muros de Jericó. No solo libera a Israel de Egipto, sino que también lo hace peregrinar por el desierto durante muchos años por causa de la dureza del corazón del pueblo. Pero un día llegan frente a las murallas de Jericó. Esa era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Abraham ya no estaba, pero la descendencia estaba. Y entonces cuando llegan frente a los muros de Jericó,
Era un muro tan enorme, tan impresionantemente alto y ancho, que era inexpugnable. Nadie podía conquistar la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios hace un milagro. Y Él se encarga de derribar los muros de Jericó. Ningún israelita, ningún integrante del pueblo de Dios podía atribuirse esa obra tan terrible y maravillosa de que había hecho algo para que los muros cayeran. Lo único que tuvieron que hacer es obedecer a Dios, pero Dios se encargó de derribar los muros y su pueblo conquistó la tierra prometida. El propósito de Dios a través de un milagro, algo imposible para los hombres, era que su pueblo llegara, conquistara y habitara la tierra que Dios le había prometido ya a su antepasado Abraham. Cuando Dios hace promesas, Él las cumple. Él no es como los hombres. Él no es como muchos políticos, ¿no? Que antes de ejercer un cargo o alcanzar, llegar al lugar que ellos quieren alcanzar, te prometen y te prometen y te prometen. Y después cuando llegan, la mayoría no cumple. Dios no es así. Cuando Dios promete, Él cumple. Quiero que esto lo entiendas y quede bien claro. Tenemos que entender esto. Dios, cuando Él promete algo, Él lo cumple. Él lo va a cumplir. En su tiempo Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos ansiosos y queremos que lo haga en el tiempo que nosotros entendemos humanamente hablando, y nos olvidamos que somos limitados de entendimiento también. Pero Dios, el soberano, sabe, y Él nunca llega tarde. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple. ¡Aleluya! Él cumple sus promesas. Y entonces allí estaba el pueblo en la tierra que Dios le había prometido. Sigue recorriendo la historia y en una oportunidad, un hombre, un general del ejército de Asiria, el rey lo quería mucho, era un hombre que le había dado muchas conquistas al rey de Asiria, pero resulta que este general era leproso, un leproso. Y en esos tiempos es terrible, la lepra carcome, va destruyendo el cuerpo. Y una muchachita del pueblo de Dios, que había sido llevada cautiva y que tenía el amor de Dios en su corazón, porque tenemos que entender esto, ella era una cautiva, era una esclava. Sin embargo, ella estaba trabajando, sirviendo en la casa de este general. Y le dijo a la esposa: en mi tierra hay un varón, hay un profeta de Dios, y Dios puede sanarlo al general de la lepra. Mire qué interesante, ¿no? Ella en su corazón sencillo, aún estando esclava, aún estando cautiva, aún estando en servidumbre de ese varón y de su esposa, en su familia, en su hogar, el amor de Dios le llevó a decir: hay un Dios que puede sanarlo en mi tierra, allí. Y la esposa le comenta al general y el general le comenta al rey y el rey lo manda al general allí, y conocemos el final de la historia. Este general se llamaba Naamán. Era un hombre leproso, era un hombre valiente, era un hombre que el rey lo quería mucho, pero era leproso. Y allí llegó ante el profeta, a la casa del profeta, pero el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Imagínense ustedes, llega un general a la puerta de su casa y usted ni lo sale a recibir. Le habla por el portero eléctrico: andá y bañate 7 veces en el río Jordán. ¡Oh! Al rato tiene los tanques, los camiones, los tratados rodeando. ¿Qué es eso? Oh, se sintió agraviado este general. Ya se quería pegar la vuelta y dijo: ¿qué es esto? Yo decía que este va a salir. Y lo que esperan muchos, ¿no? Cuando esperan un milagro. ¿Se dio cuenta? Los que esperan un milagro a veces lo esperan de una manera, pero Dios obra misteriosamente y de distintas maneras. Y algunos dicen: bueno, ahora Dios va a hacer esto y va a hacer aquello. Y sin embargo, nosotros nos encontramos muchas veces con sorpresas, que Dios no lo hace como nosotros pretendemos que lo haga, porque Dios es soberano, Él es Dios. Él es el que hace el milagro y Él lo hace como Él quiere. Y entonces algunos que lo querían también, lo querían mucho a este general, Uno de los súbditos del general, de los sirvientes, le dijo: si te hubiera pedido algo más complicado, ¿no lo hubieras hecho?
Y la verdad que sí, ¿no? Porque lo único que le pidió era que se sumergiera 7 veces en las aguas del Jordán. Claro, pero él comparaba las aguas del Jordán y lo despreció. Despreció las aguas del Jordán y él dijo, Abana y Farfar, claro, ríos que él conocía, son mucho más limpios, son mucho más puros, porque el Jordán arrastra mucho sedimento y entonces sus aguas son turbias. Son marrones. Y él dijo, ¿por qué me tengo que sumergir aquí 7 veces? Y le dijeron, pero si te hubiera pedido algo más difícil, ¿qué te cuesta? Ya viniste hasta acá, ya te hiciste el viaje, ya estamos acá. Sí, anda y zambullite 7 veces y después vemos en todo caso. Y entonces le dijo, bueno, sí, lo voy a hacer. Y todos conocemos el final. ¿Conoce el final? ¿Sabe lo que sucedió? Se zambulló una vez, no pasó nada. Se zambulló 2 veces, no pasó nada. Dios había dicho 7. Entendamos esto también. Dios dijo 7. A la tercera vez no pasó nada. Para llegar a 7, tenés que pasar por las 6 anteriores. No podés decir, bueno, acaba la séptima y es la primera. Y a la cuarta tampoco pasó nada. En la quinta nada. En la sexta nada. Y cuando se zambulle la séptima vez y él sale del agua, dice que su carne, su piel, era como la de un niño. En la obediencia está la bendición de Dios. Y Dios obra milagros. Aleluya. Dios obra milagros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Aleluya. Tenemos más ejemplos, claro que sí. Ana, una mujer que no podía tener hijos y que oraba porque le quería dar un hijo a su esposo. E incluso se preocupó tanto, el esposo llegó a decirle, pero yo te amo así como sos, si no me das un hijo no te preocupes. Pero ella quería tener un hijo y comenzó a orar y a orar y a orar. Y estaba allí en el templo orando y clamando a Dios por un hijo. Su situación era tan triste y tan tremenda, tan acongojada estaba ella, que ya ni siquiera se escuchaba el sonido de su voz. Ella movía los labios con las palabras que ella pronunciaba en su oración internamente, pero no se le escuchaba sonido. Y el sumo sacerdote, el hombre que tenía que tener la revelación de Dios, en ese tiempo las cosas no andaban muy bien en esa comunión que tenía este hombre con el Señor. Y la vio orar allí y pensó que estaba borracha. Y le dijo, mujer, digiere tu vino y vete. Y él le dijo, no estoy borracha, no estoy ebria. Estoy orando, le estoy pidiendo a Dios un hijo. Pero ¿sabe qué Ana dijo en esa oración? Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Extraño, ¿no? Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Yo te lo voy a dar para que sea un siervo tuyo. ¡Wow! ¿Y sabe qué sucedió? Dios le dio un hijo. Dios le dio un hijo. ¿Y sabe qué hizo Ana? Lo cuidó hasta que el muchachito ya no necesitaba más beber del pecho de la mamá la leche, ya estaba crecidito, le preparó una muda de ropa, se lo llevó a Jerusalén, se presentó en el templo con el mismo sumo sacerdote que le había tratado de borracha, poco menos, y le dijo, por este niño es que yo oraba. Y Dios escuchó mi oración. Y ahora yo acá traigo y se lo entrego para que sea un siervo de Dios. Y lo dejó allí. Y Ana todos los años se ocupaba de enviarle ropa, las mudas, porque el muchachito crecía. ¿Sabe quién fue? Fue un juez y un profeta de Israel, Samuel. Oh, nada más y nada menos que Samuel. Por la oración de una mujer, Dios hizo el milagro con un propósito, porque a través de Samuel Dios bendijo, juzgó a Israel y Dios dio palabra a Israel y Dios guió a Israel. Cuando Dios hace un milagro, es con un propósito que Él lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios multiplicó la harina y el aceite de una mujer viuda. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Y por qué? Porque había hambre, había necesidad. Y Dios tenía que alimentar a un siervo suyo también. Y lo mandó a la casa de una viuda para que lo alimente. Y en la casa de la viuda lo único que quedaba era un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Y la encuentra la viuda juntando leña
para hacer fuego, hacer un pan, y dijo ella, para que comamos mi hijo y yo, y después nos muramos. La expectativa que tenía esa mujer, ¿cuál era? Muerte. Se terminó todo. Comemos un pancito y después ya no hay más nada. Porque en toda la tierra había hambre. Pero llega un mensajero de Dios con una palabra y un mensaje de Dios. Y le dice lo que ella tiene que hacer. Y ella lo hace. ¿Y qué hace el Señor? Un milagro de multiplicación. Hasta que pasó el hambre en toda la tierra, no faltó la harina y no faltó el aceite en esa casa. Y fueron alimentados la mujer, su hijo y el varón de Dios, el profeta también. Dios hizo un milagro con un propósito para su gloria y para su honra y para bendecir una mujer viuda que ni siquiera era del pueblo de Israel. Entienda esto también. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, el tiempo pasa, ¿no es cierto? Pero podemos hablar del Señor Jesucristo. Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta. ¿Y qué fue eso? Un milagro de transformación. Él transformó el agua, la transformó en vino. Fue el primer milagro que el Señor hizo. Y el milagro de transformación es el milagro más importante. Él transformó las vidas de aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y nos transformó de vidas pecaminosas y esclavas a vidas libres y para vivir en santidad para la gloria y la honra del Señor. Él le dio la vista a los ciegos. Él sanó los oídos de los sordos y los hizo libres para que escucharan. Él sanó la lengua de los mudos y les hizo que hablaran. Él sanó leprosos, Él resucitó muertos, Él multiplicó panes y peces para alimentar una multitud. Él liberó a aquella mujer con flujo de sangre, la sanó en un instante después de años que ella venía sufriendo. El Señor hizo milagros y maravillas para honrar al Padre y para que el pueblo viendo creyera que hay un Dios de amor, que para quien no hay nada imposible, y es un Dios de milagros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sí, aplauda al Señor, aleluya, Él lo merece. Ahora nos detenemos unos minutitos, poquitos nada más, para entender esto. Hay gente que sigue a Dios por los milagros. Y hay que tener cuidado en esto. Cuando Él multiplica los panes y los peces, Él continúa caminando y yendo, y la gente iba detrás de Él. Pero mire lo que sucedía. ¿Por qué iba la gente detrás de Jesús? ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí reunidos? Yo estoy aquí reunido porque mi corazón rebosa de gratitud por lo que el Señor hizo en mi vida. Yo estoy agradecido a Él. Y muchos de los que estamos aquí, pero a lo mejor no todos. Pero estás, y eso es lo importante. Pero había gente que seguía al Señor solamente por los milagros, por la multiplicación del pan. Y el Señor se los dice, cuando nosotros leemos allí la palabra en Juan capítulo 6 y versículo 26, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Yo les digo la verdad. Yo sé por qué ustedes quieren estar conmigo. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Su preocupación es esa, el alimento, la comida. Y en ese ejemplo y en esa enseñanza están involucradas todas las cosas. A ustedes les interesa nada más que las cosas materiales. Por eso vienen atrás mío, porque les di de comer. Pero continúa diciendo el Señor, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Las señales milagrosas tenían un propósito, que aquel pueblo experimentara el poder de Dios. Y lo más maravilloso, la manifestación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, obrando milagros, que vino a traer la salvación. Y vamos a ver en un instante qué es la salvación. Pero en una oportunidad estaba el Señor sentado en una casa y de pronto el techo se abre y del techo bajan a un paralítico. Unos amigos se habían enterado que estaba Jesús y sabían que Jesús lo podía sanar. Sabían que Jesús podía hacer el milagro de sanar a su amigo.
Y entonces llegaron a la casa y se encontraron con que estaba toda la puerta llena de gente. Nadie podía entrar, adentro estaba lleno. Y entonces dijeron, no podemos irnos de aquí sin tener la posibilidad de llegar a Jesús, porque Él puede sanar a nuestro amigo. Y entonces subieron al techo y le desarmaron el techo. No dice cuál era la actitud ni la cara que puso el dueño de la casa. ¿Usted se imagina? Usted está en su casa contento haciendo una fiesta con gente y de pronto le empiezan a agujerear el techo. Una alegría. Pero no se detiene el escritor en eso. El escritor va a algo más importante. Jesús estaba hablando y de pronto de ese agujero del techo comienza a descender una camilla. Y en la camilla un enfermo. Era el paralítico. Y los amigos de arriba bajándolo. Imagina la escena esa. Y entonces allí le queda delante del Señor. Y entonces Jesús lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no dijo ya, levantate, andate, sano, listo, ya está. Muchachos, ya sé, acá, levántenlo de nuevo, llévenselo, ya, lo sano. Él dijo, tus pecados te son perdonados. Los religiosos, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Estaban diciendo una gran verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Y allí estaba el Señor perdonando pecados. Y ese hombre, y el Señor sabía lo que estaban pensando aquellos religiosos. Esos que siempre le buscan la quinta pata al gato, que buscan la mosca en la leche, que están ahí atentos a ver dónde pueden encontrar un error, algo así. Qué vida triste esa, ¿verdad? Estar preocupado y envuelto en eso nada más. A ver dónde se equivoca el pastor, a ver cómo viene el pastor, a ver qué trae el pastor hoy. Usted sabe, usted ve lo que estoy trayendo y muchos saben por qué yo traigo esto. Hoy estoy hablando de milagros porque yo soy un milagro. Pero ahí vamos a llegar, no se preocupe. Ahora el Señor, sabiendo lo que estaban diciendo esos hombres, dice, bueno, ustedes dicen que Dios solo puede perdonar. Bueno, para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados, lo mira el muchacho y le dice, bueno, levántate y anda, sé sano, toma tu camilla y andate a tu casa. Y en el instante, el paralítico se levantó, sano por el poder de Dios. Un milagro con propósito que demostraba además que no solamente los milagros que para nosotros son aquellos que nos asombran, sanidades, resurrección de muertos, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús resucitó a Lázaro, no solamente esto, hay un milagro mucho más grande, nadie puede realizar ese milagro, nadie puede imitar ese milagro, es el milagro de la salvación y solo el Dios todopoderoso que te dice, habrá algo imposible para mí, puede realizarlo. Él salva y Él dijo, listo, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, sé sano ahora. Y ese hombre fue sanado para la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero la salvación, ¿cómo es esto de la salvación? Es complejo la salvación. Se acercó un muchacho rico un día y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Un judío conoce la ley. El Señor le dijo, los mandamientos conoces. Honra a tu padre y a tu madre. Y le mencionó allí algunos mandamientos. Dijo, todo esto yo lo he guardado desde que nací, desde que tengo entendimiento. Era un judío que su mamá, su familia lo había educado bien, conocía la ley de Dios. Pero sin embargo, con todo el conocimiento intelectual que él tenía y habiendo guardado los mandamientos por obligación, él no tenía seguridad de vida eterna. Él era muy religioso. Él iría a la sinagoga todos los sábados, iría a la sinagoga el séptimo día, él cumpliría con las fiestas, él leía los mandamientos, él trataba de guardarlos. Sin embargo, él dijo, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, si guardas todos los mandamientos, yo los he guardado de siempre. Anda y vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Wow. No contaba con eso el muchacho. Él pensaba que ya por guardar los mandamientos y por sus obras las cosas estaban solucionadas.
Pero la salvación y la vida eterna no te la aseguran tus obras ni mis obras. Hay un solo camino para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Se llama Jesucristo. Y ese muchacho dice que se puso triste y se fue. Y entonces el Señor dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una cerradura que un rico entre al cielo. Pero no interpretaron bien la palabra. Jesús no dijo que un rico no puede entrar en el cielo. Dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. No dijo que era imposible. A veces interpretamos mal las cosas, ¿verdad? Él no dijo que era imposible, dijo que era difícil. ¿Por qué? Porque aquellos que acumulan riquezas, aquellos que se preocupan solamente por las cosas materiales, ¿por qué seguían al Jesús? Lo mencionamos recién. Ustedes vienen a mí porque les di de comer, dijo el Señor. Por eso me están siguiendo. Si no les hubiera dado de comer, ¿qué? Y este rico joven se puso triste porque tenía muchas posesiones y tenía mucha riqueza. Le costaba desprenderse de todo eso. Pero el Señor da la respuesta clara. Allí en Lucas 18, 26 y 27. Los que oyeron preguntaron entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién se va a poder salvar entonces? Y Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Y este Dios que hizo milagros que ya mencionamos en lo que en la Biblia encontramos como el Antiguo Testamento, y este Dios que hizo milagros lo encontramos en el Nuevo Testamento y siguió haciendo milagros a través de sus discípulos, como aquel hombre paralítico en la puerta del templo, se llamaba la Hermosa esa puerta, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la... ¿De qué? ¿Cómo? Conoce la palabra, ¿no? Oración, a la hora de la oración, de la oración, de la oración. Y encontraron con ese paralítico ahí y entonces les dice, deme una limosna, porque para eso estaba, para pedir limosna. Y Pedro con Juan fijando en él los ojos, Pedro le dice, Pedro era casado, entendamos esto, tenía suegra, quiere decir que era casado. Le dijo, no tengo plata ni oro. Quedó todo en casa. Pero tengo algo. Y eso que tengo, te lo voy a dar. Lo voy a compartir. Tengo algo que me dejó mi Señor. Tengo algo que me dejó mi Maestro. Tengo algo que me lo entregó, me lo encomendó. Y antes de ascender a los cielos, me dijo que lo haga. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante dice que sus pies se afirmaron, se levantó, caminó, y no solo caminó, saltó, y no solo saltó, entró corriendo al templo, saltando y alabando a Dios. Y este mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, continúa haciendo milagros. Él hace milagros. Yo soy un milagro. Por eso yo tengo este cartel aquí. Yo soy un milagro. Dios tiene poder para hacer milagros. Y los milagros que el Señor hace son con un propósito. Y es maravilloso estar en los propósitos de Dios. Hace unos días atrás cumplí 5 años. Ayer cumplí 69. El hombre viejo cumplió 69. Pero hace 5 años, la declaración de un médico fue que mi estado era muy grave. Y ese grave era porque después de 2 años, hace 3 años, después de un proceso duro de tratamiento, el más duro tratamiento que pueda existir y que no se lo recomiendo a nadie, el cirujano que me operó hace 5 años, después de 2 años, cuando ya tuvo que restaurar mi organismo,
que había sido deteriorado por causa de lo que él tuvo que hacer para que yo pudiera seguir viviendo. Dios lo usó, qué maravilloso. Dios lo usó. Le dijo a mi familia, yo no esperaba verlo nunca más. Así que yo sé lo que le estoy hablando. Fue el mismo Dios que cuando me internaron años atrás, cuando recién había asumido el pastorado en esta iglesia, me internan y me dicen que mis arterias estaban tapadas. Pero estamos sorprendidos, dijo el médico, porque encontramos que antes que se tape la arteria, aparece una arteria que sale de allí, da la vuelta y se conecta otra vez arriba. La arteria limpia con la arteria limpia y quedó en el medio la arteria tapada ahí. Estamos sorprendidos, dice. Eso se llama bypass. Eso lo inventó, entre comillas, el doctor Favaloro. Para cuando hay una arteria obstruida, que la sangre siga circulando a través de ese bypass. Pero a mí no me operó el doctor Favaloro ni ninguno antes, porque yo ni sabía que tenía ese problema allí. Lo descubrieron los médicos. Pero yo tengo un bypass que hizo el Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Dios de milagros. Para que siguiera pastoreando la iglesia. Propósito. Pero pasó el tiempo y me encontré con esta terrible adversidad. Un cáncer declarado que nadie sabía que teníamos. Plena pandemia. Había empezado en marzo la pandemia y en el mes de mayo me descubren esto. Yo solo en la clínica porque no podía ir más nadie. Y desde esa clínica tuve que llamar a mi esposa y decirle que el problema que yo estaba padeciendo, los dolores que yo estaba sufriendo, era un temor cancerígeno que estaba en mi cuerpo. Lo tengo que internar, me dijo el médico. Pues intérneme. Ahora el problema es quién va a venir, porque no vienen acá los técnicos que tienen que hacerle los estudios. Usted intérneme, dije. La llamé a mi esposa y le dije, es un tumor. Llamé a los pastores en Colombia, a mis amigos allí en Estados Unidos. La iglesia se puso a orar y entonces allí me internaron. Era un viernes, no me olvido nunca, 15 de mayo del 2020. El sábado y el domingo pasaron. En uno de esos días vino un médico. Yo supongo que era un médico, todo vestido de blanco. Se paraba al lado mío, me sonrió y me dijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay tratamientos que revierten esto, pero tranquilo, no me dé manija, le dije yo. Sí, eso me dijo. Tranquilo. Y se fue. Y nunca más lo vi en la clínica. Yo supuse que era un médico. Vino el médico cirujano el día lunes, porque vinieron los técnicos, me hicieron todos los estudios. El cirujano llegó y me dijo, yo te esperaba la semana pasada, pero no había turno, no me dieron turno, y como nadie sabía lo que yo tenía, no se preocuparon. Y entonces me dijo, mañana te opero. Y él me operó, ese cirujano me operó. Ese fue el cirujano que después de 2 años le dijo a mi familia, yo no esperaba verlo nunca más. La operación salió bien, pero había una metástasis en mi cuerpo, o sea que se había diseminado el mal. Y era grado 4, que es el más alto. Es el más alto. ¿Y sabe lo que sucedía? Yo ponía la radio y había un médico hablando de cáncer con metástasis grado 4. ¿Se salva? Difícil. Pero también en ese tiempo que estábamos en casa y viendo, yo escuchaba mensajes y de pronto escuchaba pastores que oraban y reprendían el cáncer y yo decía, así Señor, acá estoy yo. Y me mandaban mensajes de Colombia, pastores orando por mí, reprendiendo, y acá estoy yo. Y en una reunión de pastores,
el apóstol Carlos Acuña, nunca me voy a olvidar. Yo ni sabía lo que era la metástasis. La metástasis es la enfermedad multiplicada en otros órganos del cuerpo, se disemina y ahí es el problema, porque ahora ¿cómo se para eso? Me hicieron, yo sé que esto lo he contado en otras oportunidades, pero hay gente que aquí nueva que no conoce el testimonio, pero lo puede buscar en las redes sociales, lo tenemos grabado allí ese día que conté el testimonio completo. Me hicieron, ¿qué vamos a hacer? Un tratamiento. La preocupación de mi esposa ese día con el médico era si se me iba a caer el pelo. Eso le preguntó. A mí lo que menos me importaba era si se caía el pelo. Pero como ella me ve, como dijimos, ¿no? Su encanto, no podía quedar pelado. Pero dice, no, tenía pelo. Incluso me tenía que cortar el pelo. ¿Y cómo me cortó el pelo si no podíamos salir a ningún lado? Pero una joven de la iglesia me dijo, pastor, yo le puedo cortar el pelo. Bueno, y con el barbijo y con todo me fui a la casa. Y cuando llego me dice, estuve viendo algunos videos de YouTube. ¿Dónde me metí? Dije yo. Pero no, ella sabía, pero para prepararse mejor, para atender al pastor, porque me quiere mucho, yo también la quiero por supuesto, entonces ella se estaba ocupando en ver. Y el Señor se encargó hasta de esos mínimos detalles, también vino a casa, me cuidaron, los que sabían me cuidaron, no toda la iglesia sabía, yo no lo transmitía a toda la iglesia. Todos los domingos yo estaba aquí, por eso cuando alguno me dice, pastor, no pude venir porque me dolía el callo. Yo estaba con una bolsa de colostomía aquí, permanente. Y todos los domingos yo necesitaba, como me dijeron hoy, yo necesitaba venir a la casa del Señor. Y todos los domingos prediqué. Los únicos domingos que no predicaba era cuando estaba internado. Porque me hicieron esa, ¿cómo es que se llama? El tratamiento. Quimioterapia. Ay, pastillas, unas pastillas enormes que tenía que tomar, 3 a la mañana, 3 a la noche. Pero aparte de eso, me inyectaban durante 2 horas un líquido. Yo estaba ahí sentadito mirando a la familia Ingalls, porque encima te ponen esos programas, ¿viste?, de última moda en las clínicas. Si no te ponen crónica, para que mire. Y ahí estaban mirando la vida y no había nadie. Entonces me puse a hablar con la enfermera. Y a la enfermera se le ocurrió preguntarme de qué trabajaba. Dije yo, qué buena oportunidad, soy pastor. Y le empecé a hablar del Señor. Y la enfermera entregó su vida al Señor. ¡Wow! Pasaron 15 días y tenía que devolver hasta estar ahí 2 horas. Y ese día estaba otra enfermera. Y entonces le dijo, este es el pastor que yo te conté. Y empezamos a hablar. Y esa nueva enfermera estaba apartada del camino del Señor. Y entonces la invité a volver al Señor. Y se reconcilió con el Señor. A la tercera sesión de quimioterapia me dijo, sus manos están muy rojas, dígaselo al médico, algo no está yendo bien ahí en el tratamiento. Y cuando volví a mi casa me descompuso de una manera tan terrible que me tuvieron que internar. Cuando se enteró el médico dijo, listo, se terminó. No, pero yo me la aguanto. Le dije, no es cuestión que te la aguantes, te va a destruir, te va a terminar destruyendo el tratamiento. Solamente pastillas y la mínima dosis, solamente 3 a la mañana y 2 solas a la noche. ¡Wow! Dije yo. Ese era el tratamiento que me quedó. Lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Fue duro igual. Mis manos se pelaban, mis pies se pelaban. Hasta el día de hoy yo tengo las consecuencias. Yo tengo como un hormigueo en los pies, me molestan las medias y en mis manos también. Y a veces me pincha. Consecuencia de ese tratamiento. Pero, ¿qué importa? Si yo soy un milagro y acá estoy para la gloria de Dios. Aleluya. Yo creo en el Dios de milagros, pero nunca me olvido y nunca te olvides del que el milagro más grande es la salvación del alma. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor.
De más está decirle que pasaron los 2 años y tuvieron que operarme de nuevo y ese cirujano dijo, yo no pensaba verlo más. Y el Señor me sanó completamente. Mi problema era el colesterol porque mi arteria estaba tenía solamente un cuarto de arteria funcionando bien y si se tapa eso, deja de bombear el corazón. El otro día fui a ver a una médica especialista y miró todos mis análisis y me dijo, lo felicito, su colesterol está bárbaro. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito con tu vida también. Y a lo mejor estás esperando un milagro, pero hoy entendiste que no tienes que ir detrás del milagro, tienes que ir detrás de aquel que hace el milagro, que va a hacer lo mejor siempre, que su voluntad perfecta. Cuando partieron pastores amigos, un amigo que era como un hermano para mí también partió por una enfermedad en ese tiempo. Sin embargo, el Señor me dejó. Son los propósitos de Dios. Por eso nunca te enojes con el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar a ese momento. ¿Dónde está Lázaro? ¿Lo resucitó el Señor a Lázaro o no? ¿Y dónde está? ¿Usted lo vio? ¿Qué pasó? Se murió. Llegó el tiempo y se murió. ¿Dónde está el hijo de la viuda de Naín? Resucitó. El Señor lo resucitó. Porque tuvo compasión de la mujer, era el único hijo, era el sostén de esa madre. Y el Señor lo resucitó. ¿Usted lo vio por ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Se murió. Entonces no pelee con el Señor, no reniegue, dele gracias a Dios por todo lo que Él le da. Dele gracias al Señor por la vida, pero sobre todo, dele gracias al Señor por la salvación de su alma. Porque si usted tiene que partir, va a la presencia del Padre directamente por la obra de Jesucristo. Ese es el milagro más grande, la salvación del alma. Aleluya. Cuando yo recibí ¿cómo se dice? Lo que el médico me dijo. Diagnóstico, gracias. Cuando yo recibí ese diagnóstico, empecé a orar y oraba. Y también los que escucharon el testimonio saben cuál era mi canción, ¿no? Cara a cara. Yo esperaba ver al Señor cara a cara ya. Digo, wow, qué bárbaro. Pero también pensaba en mi familia, pensaba en la iglesia. Y Dios conocía eso. Y Dios dijo, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero porque Él tiene un propósito. Y así Dios tiene un propósito con tu vida. Incline su rostro allí donde usted está. Estamos orando, oramos por Ciro, este pequeñito. Hoy hablaba con los papás y él está internado, pero Dios sabe por qué está allí. Dios sabe por qué me hizo pasar por aquel problema, por aquella dificultad. Pero qué hermoso, los hijos de Dios tenemos la oportunidad de dar testimonio de Él donde estamos. Aquellas enfermeras tuvieron una experiencia con el Señor, pero yo tuve que estar padeciendo lo que padecí para poder llegar a ese lugar y hablarles del Señor. Dios permitió eso. ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando en tu vida? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, hay un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te tiene tan preocupado o preocupada? Si Dios proveyó el milagro más grande, que es la salvación del alma y la vida eterna, que es lo más importante, porque las cosas de aquí son pasajeras. El vehículo 0 kilómetro que puedas tener hoy, mañana ya dejó de ser 0 kilómetro y ya comenzó a envejecerse. Y en unos años ya no va a ser un vehículo nuevo. ¿Te das cuenta? Todo lo que podamos tener se va desgastando. Hasta este cuerpo se desgasta. Pero el apóstol escribió, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, con todo nuestro hombre interior se renueva día a día. Aleluya. Por eso quiero animarte.
Si estás aquí en el auditorio o si estás escuchando este mensaje en cualquier día y horario que los estés escuchando, en el lugar en que te encuentres, a que si todavía no recibiste el mayor de los milagros, que es la salvación de tu alma, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús como tu Salvador. El pecado no te va a permitir la entrada en la gloria. Y el único que puede perdonar pecados y hacer el milagro más grande es Jesucristo. Por eso lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor y reconocerlo como tu Salvador. Y entonces se va a producir el milagro más maravilloso. La salvación, la vida eterna. Y después del resto el Señor se va a ocupar. Y si estás enfermo, el Señor tiene poder para sanarte. Y si tu problema es económico, el Señor tiene poder para solucionar tu problema económico. Y si tu problema es familiar, el Señor tiene poder para solucionar tu problema familiar. Si tu problema es matrimonial, el Señor tiene poder para solucionar tu problema matrimonial. Porque a los que creen en su nombre, a los que le recibieron a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos un Padre. Y este Padre celestial cuida a sus hijos como nadie los cuida. Y se ocupa de suplir todo lo que nosotros necesitamos. Nadie como el Padre celestial nos cuida, nos podrá cuidar en esta vida. Entrégale tu corazón a Jesús. Pero también quiero que le entregues tu problema al Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Un problema de salud? ¿Un problema familiar? ¿Un problema laboral? Entrégaselo al Señor. Cree como creyeron aquellos hombres que tenían a ese amigo y se lo presentaron delante del Señor. Aquí está nuestro problema, nuestro amigo. Queremos que tú lo sanes. Y el Señor lo sanó. El leproso que se arrodilló delante del Señor, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor extendió la mano, lo tocó. Nadie tocaba a un leproso, y menos un sacerdote. Y el Señor lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Y el leproso fue sano, limpio completamente. Ese es mi Dios, es el Dios de milagros. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido compartir esta palabra preciosa con tu pueblo y con todos aquellos, Señor, que han de escucharla luego. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor, Dios de toda la humanidad, y porque no hay nada imposible para ti, Señor. Por eso, agradecidos por esta palabra, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra que solo tú puedes hacer en cada corazón, Señor, obrando en cada vida conforme tú sabes que necesitamos. Aquellos, Señor, que han entendido que solo tú salvas y que el milagro más maravilloso y más importante, lo más importante es la salvación del alma y la vida eterna que solo tú puedes dar. Y se arrepienten y te piden perdón y reciben tu salvación y te aceptan como Salvador. Señor, recíbelos, obra en sus vidas, transfórmalos, cámbialos y ayúdalos, Señor, a seguirte fieles hasta el último día en esta tierra. Aquellos, Señor, que están pasando por luchas y por pruebas, mis hermanos amados, Señor, que están pasando por circunstancias difíciles, que están preocupados, que ellos puedan entender, Señor, esta palabra. Tú eres el Señor, el Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí, dijiste tú, y tu palabra dice: porque para Dios no hay nada imposible. Y que esta palabra, Señor, esté obrando en cada corazón y en cada vida. Te lo pido para gloria y honra tuya, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.